Hola a todos. Hoy les traigo un análisis profundo sobre la situación económica actual. En este vídeo, discutiremos las declaraciones recientes del presidente Javier Milei respecto a la inflación en Argentina. No se lo pierdan. El día después de que el gobierno evaluara como un numerazo la cifra de inflación de febrero del 13,2% difundida por el INDEC, el presidente Javier Milei reconoció que es una tragedia para la gente y apuntó a los gobiernos anteriores. Es cierto que es un número que representa una tragedia, pero hay que ponerlo en contexto, dijo el mandatario este miércoles. Y agregó que es producto de la catástrofe que dejó el kirchnerismo. Milei también advirtió que el próximo número, que refleje la inflación de marzo, será alto debido a que es un mes con una estacionalidad complicada. A pesar de que hubo un repunte, los números de marzo van a mostrar una inflación en torno al 7% u 8%, agregó en diálogo con Radio Mitre. La inflación de febrero registró un aumento del 13,2%, una cifra inferior a la estimada por las consultoras privadas que pronosticaron incrementos de alrededor del 15%. Así, el índice de precios al consumidor, IPC, que informa el INDEC evidenció una subida acumulada del 36,6% en lo que va del año y un aumento interanual con un nuevo récord, 276,2%. Ese 13,2% tiene elementos extraordinarios o no recurrentes, como la subida de tarifas con recomposición de precios del gobierno anterior, las prepagas, o el arrastre estadístico. Estos tres elementos suman 6 puntos porcentuales, por lo que si se resta al 13,2%, estaríamos hablando de un dígito de inflación en torno al 7%, analizó Milei. El presidente admitió que si se toma el dato indicador en sí mismo es horroroso, pero remarcó que se evitó una hiperinflación, que conjugaba elementos del Rodrigazo, con un banco central quebrado y con indicadores sociales peores que en la previa a la crisis de 2001, que iban a confluir en la peor crisis de la historia. En esa línea, volvió a hacer referencia a la herencia de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa que dejó un déficit gemelo del 4% del PIB, que definió como un alerta amarillo. Además, destacó la decisión de abrir las importaciones de productos básicos de la canasta alimentaria, para establecer una competencia que apunte a bajar los precios, tras la reunión con los CEOs de las cadenas de supermercados. Se abrió la importación para productos de la canasta básica porque los formadores de precios, agentes que tienen una mayor posición concentrada, fijaron precios bajo la hipótesis de $1 a 2.500 de pesos. Frente al escenario, empezaron con promociones y los precios se volvieron caros en dólares y consecuentemente en función de la posición del mercado cambiario vamos a ir abriendo el mercado cambiario para que ingrese la competencia y acelerar el proceso de desinflación, aseguró. En ese sentido, Milei volvió a atribuir el problema inflacionario a 20 años de populismo y sostuvo que la cifra de febrero y la del próximo mes serán resultado de estar sincerando la economía real. Al ser consultado sobre cuándo los salarios le van a ganar a la inflación, respondió, creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a ganar. Sin embargo, reconoció que aún no están dadas las condiciones para que se abra el cepo. Sí dijo que esa decisión está cerca y que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional establecen que se podrá hacer a mitad de año. Prefiero tener que soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación y estamos comprometidos a exterminarla, y de hecho lo estamos haciendo, sentenció. Ayer, el propio Milei había salido a celebrar el índice de inflación de febrero, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que la desinflación actual es más profunda que la que se registró con la convertibilidad a inicios de los años 90. Es un número que después del desastre que hemos tenido que enfrentar es, producto de, el trabajo del ministro Luis Toto Caputo, es un trabajo formidable. Lo que está haciendo el Banco Central es digno de admiración, aseguró en El Observador. A otras noticias. El mercado cambiario se reacomodó este martes a la sorpresiva baja de tasas que el Banco Central anunció el lunes por la noche. Desde la apertura, los dólares financieros rebotaron con fuerza y finalizaron con una suba que prácticamente borró toda la caída que acumulaban estos. El contado con liqui, la vía que usan las empresas para dolarizarse, saltó 4,5% y terminó en 1.067 de pesos, mientras que el dólar MEP o bolsa subió 5,6% desde un escalón más bajo y quedó apenas por encima de los 1.036 de pesos. En tanto, el dólar blue, que había comenzado la rueda estable, sumió $15 y volvió a los $1,020.
El movimiento alcista en el mercado cambiario llega en un día en el que se esperaba el dato de inflación de febrero. El Ministerio de Economía encara un canje de deuda con el sector público y privado y los bancos reacomodaron rápidamente los rendimientos que ofrecen por las colocaciones de plazos fijos. El Banco Central liberó las tasas mínimas que regían para estas colocaciones y la mayoría de las entidades encaró una fuerte reducción, ya que pasaron del 110% anual que tenían hasta el lunes a un nivel de entre 70% y 75%. Este premio menor presiona al dólar paralelo y a la brecha cambiaria, que se había acomodado en torno al 20%. En Delfos advirtieron, tasas reales negativas por más tiempo puede volver a impulsar a los dólares financieros en los próximos días. En este contexto las apuestas de Carry Trade soportan mayor incertidumbre. En esa misma línea, en PPI señalaron, el recorte de los rendimientos reduce el atractivo de las estrategias de Carry Trade, por lo tanto, podría significar una pausa en el proceso de apreciación del peso. Sin embargo, mantenemos nuestras dudas. En nuestra opinión, la evolución de los dólares financieros depende más de la ingeniería del cepo que otra cosa. Para los analistas de PPI, si la oferta de dólares por el esquema 80-20 persiste y la demanda de contado con liqui continúa reprimida, el Bopreal Serie 3 así lo muestra, es probable que el efecto sobre el dólar sea relativamente ligero. El economista Gustavo Ver también cree que la suba del dólar se dará en un contexto de calma. Como era previsible, los dólares financieros reaccionan de inmediato con un reacomodamiento alcista, en especial tras el fuerte descenso de los últimos tiempos, ya que algunas apuestas hacia el carry trade podría ir cerrándose luego de las fuertes ganancias recientes. Aún así, con una brecha que recién regresa apenas al 20%, el deslizamiento sería ordenado al todavía prevalecer un clima de calma cambiaria, dijo. En el segmento mayorista, sorprendió la caída del volumen operado, el mismo día en el que el Banco Central confirmó la apertura de las importaciones para los productos de la canasta básica. En el segmento de contado se operaron 258,78 de dólares millones, unos 32 millones de dólares en el MAE y otros 370 de dólares en el mercado de futuros. El operador cambiario Gustavo Quintana afirmó sobre el cierre de la rueda que hubo una vertical caída en el volumen operado en la rueda mayorista del dólar, el menor registro desde el 19 de febrero pasado. Para Quintana, las medidas dispuestas generaron un cambio de expectativas que se tradujo en una actitud de prudencia que se reflejó en el monto negociado, dijo y agregó, la modificación en la política de tasas obliga a un replanteo estratégico de las entidades financieras, hay que ver cómo se reacomoda todo a partir de ahora. En el mercado de futuros hubo caída de hasta 6,5% en los contratos. Las tasas son un componente importante en la evaluación de los futuros. Probablemente hoy haya habido mucha venta por armado de sintéticos, explicó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras. En este contexto, el Banco Central pudo comprar otros 90 millones de dólares y mantiene su racha positiva en el mercado oficial donde lleva acumulados 1.460 millones de dólares en marzo y 9.952 millones de dólares en los 3 meses que transcurrieron desde la devaluación que encaró Luis Caputo. En el mercado bursátil, la respuesta a los cambios de política monetaria, el dato de inflación menor al esperado y el anuncio de apertura de importaciones fue positiva. El índice Merval saltó 7,7% y los bonos en dólares tuvieron mejoras de hasta 2,8%. El riesgo país cayó hasta los 1.645 puntos. Salvador Vitelay, de Romano Group, resumió, los activos argentinos tuvieron una buena performance. Más allá del tema cambiario que hizo que terminen ajustándose todas las cotizaciones en pesos, el Merval, por ejemplo, si uno lo mira, valuado en dólares contado con liqui subió 2,3%, lo cual es un buen indicio. Esto se dio en un contexto global no tan favorable, pero desde acá primó lo local y, bueno, justo con el dato también de inflación, llevó a que tengan esta mejor performance en el mercado de dólares. En conclusión, el mercado cambiario experimentó un reajuste significativo como respuesta a la sorpresiva baja de tasas anunciada por el Banco Central. Los dólares financieros mostraron un rebote considerable, prácticamente borrando la caída acumulada anteriormente. Este movimiento alcista se produjo en un día marcado por importantes acontecimientos económicos, incluyendo la divulgación del dato de inflación de febrero, el canje de deuda y la reorganización de los rendimientos ofrecidos por los bancos. A pesar de la reducción de tasas, las opiniones están divididas respecto a cómo afectará el mercado cambiario en los próximos días. Algunos creen que la oferta de dólares y la demanda de contado con liqui podrían mantener el efecto sobre el dólar relativamente ligero,
mientras que otros sugieren que las tasas reales negativas podrían impulsar nuevamente a los dólares financieros. En términos generales, los activos argentinos tuvieron un buen desempeño, con mejoras en el índice Merval y los bonos en dólares, a pesar de un contexto global menos favorable. Esto refleja la influencia predominante de los acontecimientos locales, incluyendo el cambio en la política monetaria y el anuncio de apertura de importaciones, en el mercado financiero argentino.